Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a exponer sobre el aprendizaje situado. Los integrantes del grupo son am, Espinosa Fernández Janet, Carlos Díaz Ana Lucrecia, Guevara Nosa Diego, Gutiérrez Tarazona David y Guamán Marilyn. Bueno, para empezar con el aprendizaje situado, vamos a definirlo. Es menester recordar que fue empleado por primera vez por Etienne Wenher y Jean Leif dentro de su trabajo titulado Comunidades Prácticas, ¿no? Y bueno, estas comunidades prácticas eran definidas como mm, un grupo de personas que tenían gran interés por conocer nuevas cosas, pero de diferentes formas, ¿no? Desarrollarlas de diferentes formas. Ahora, con respecto a las definiciones, vamos a mencionar a tres autores. Primero está Pérez, que define al aprendizaje situado como una táctica educativa que une los conocimientos con la realidad. Con respecto a Hernández y Díaz, él considera que es como es unión entre los conocimientos basados en la realidad para luego llevarlos a la práctica. Además, él propone que para poder llevar a cabo un buen aprendizaje situado se necesitan seguir cuatro pasos. El primer paso es partir de la realidad. Esto quiere decir que los estudiantes van a venir con ciertas vivencias que estas van a ser aprovechadas por el docente para poder empezar a hablar sobre un tema. El segundo paso es el análisis y reflexión, que se trata más de la adquisición de los conocimientos, ¿no? Aquí también el docente tiene que poder saber llegar al estudiante con esas explicaciones que se pueden dar, que va a brindar, ¿no? Como conocer el tema, él tiene que brindar y poner un campo más claro para poder conectarlo con su realidad. El paso 3 es resolver en común. Este se enfoca más en la práctica educativa. El docente tiene que crear esa unión entre el primer paso, que era la realidad, y el segundo paso, que era el conocimiento, para que el estudiante pueda empezar a hacer una comprensión más significativa del tema y llevarla a su práctica diaria. Y el cuarto paso es comunicar y transferir, que se enfoca más en cómo se puede, esta práctica ya realizada, cómo se puede adquirir con mayor, ser una práctica mucho más significativa para el estudiante. El siguiente autor es Niemeyer, que define al aprendizaje situado como una teoría social del aprendizaje, ya que él menciona que existe una relación muy notoria entre la participación del estudiante, del docente y de su entorno. Ahora, eh, para desarrollar el aprendizaje situado tenemos que recordar que se desarrolla dentro de las teorías constructivistas y en especial vamos a mencionar la teoría de Vygotsky. Bueno, la relación que existe entre la teoría de Vygotsky y los pasos que propone Hernández y Díaz es que, por ejemplo, en la primera zona que menciona Vygotsky, que es la zona de desarrollo real, vamos a mencionar o la vamos a comparar con el paso uno. El paso uno era partir de la realidad, o sea, como menciona Vygotsky, es los conocimientos previos que posee el estudiante. Ahora, con respecto a la zona de desarrollo próxima, vamos a hacer énfasis en el paso 2 y el paso 3. El paso 2 es la adquisición de conocimientos, ahí mencionamos la ayuda del docente, ¿no? Y el paso 3, que es poner en práctica este conocimiento. Las primeras prácticas que se realizan con ayuda de alguien. Ahora, la tercera zona que menciona Vygotsky es la zona de desarrollo potencial, y esto se conecta con el paso 4, que es comunicar y transferir. Como mencioné, era más sobre crear una comprensión más significativa, ¿no? Poder reforzar estas ideas y que esta práctica constante pues ayude al estudiante en poder desarrollar diferentes actividades o las actividades estudiadas, pero de manera autónoma. Con respecto a la importancia que tiene el aprendizaje situado, primero, como mencioné, es importante recordar que existe una gran relación entre la experiencia y la enseñanza.
Varios autores mencionan que, por ejemplo, se afirma que usar estrategias pedagógicas en el aprendizaje situado es muy favorable, porque el que tú puedas desarrollar ese aprendizaje mediante tus experiencias va a crear cierta efectividad, ¿no? Va a haber mucho mayor interés, va a haber una mayor motivación por conocer del tema y además podemos mencionar que, por ejemplo, como sabemos, nosotros estamos en una educación muy tradicional y siempre se ha establecido, ¿no? Por ejemplo, que el docente sea el agente activo del proceso educativo, ¿no? Y el estudiante solamente tenga que ser un agente receptivo, pasivo. Pero en cambio, en este aprendizaje, lo que se busca es que el estudiante, ya que se desarrolla dentro de las teorías constructivas, el estudiante es el personaje, uno de los personajes principales, ¿no? Él va a crear su propio aprendizaje. Eh, él va a poder adquirir mayor conocimiento ya que se trata sobre su entorno, sobre su contexto. Y además, también podemos relacionarlos con esa comunicación, ¿no? Ese entendimiento que puede haber entre docente y estudiante, ya que, como mencioné, el estar en una educación tradicional hace que el docente maneje muchos más conceptos teóricos, ¿no? Hipotéticos, que el estudiante de todo, bueno, no de cierto modo no va a poder comprender tal cual, ya que no es algo que él experimenta y entonces el que se desarrolle dentro del aprendizaje situado y se dé una mejor, esto va a ayudar a que sea una mejor comunicación, un mayor entendimiento entre profesor y estudiante. Ahora vamos a hablar sobre el aprendizaje situado dentro de la educación básica y vamos a empezar con la educación inicial. En la educación inicial nosotros sabemos que pues, los niños aprenden con la experiencia. Para ellos es importante tener un buen contacto con su entorno, el poder realizar las actividades en los que sus sentidos estén muy activos, muy presentes. Entonces, el aprendizaje situado evidentemente va a ayudar en este caso, ¿no? Porque además de que los niños aprenden, como se dicen, tocando, mirando, escuchando, ellos también aprenden de, por ejemplo, sus papás, las personas que están cerca de ellos, ¿no? Los que más se relacionan, e incluso hasta sus compañeros, o los maestros, que también van a ser un ejemplo para ellos. Entonces, es importante resaltarlo aquí, porque va a haber una mayor manipulación, una mayor experimentación con su entorno. Con respecto a la educación primaria, es igual. También los niños de esa edad también tienen sus sentidos muy presentes, pero también hay hay un mayor desarrollo lógico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí podemos mencionar el paso 2, que es la conexión que ellos pueden hacer entre su experiencia y sus conocimientos, los conocimientos que van a ir adquiriendo, ¿no? Como hay una mayor lógica, ellos van a poder entrelazar ciertas cosas que ellos viven con ciertos conceptos. Por ejemplo, hay los problemas de matemática, ¿no? Que mencionan ciertas actividades diarias, ¿no? Como ir a comprar o cuánto me puede costar, no sé, comprar una galleta y después una verdura y sumar los precios, ¿no? Y estás haciendo una actividad vivencial, pero también con contenidos, ¿no? Y bueno, vamos a mencionar uno de los libros de Vygotsky, que es El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, en el que él nos dice, ¿no? Que el aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y un proceso mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquello que les rodea. Y bueno, ahora vamos a mencionar a la educación secundaria. Aquí se dice que su finalidad es mejorar sus niveles de aprendizaje. Y podemos mencionar, por ejemplo, sea el caso de que no se haya desarrollado un aprendizaje situado ni en inicial ni en primaria. Esto quiere decir que hayan recibido una educación mucho más teórica, ¿no? Que no haya habido tanta interacción entre sus sentidos, ¿no? Que no hayan desarrollado ese lado sensitivo. Entonces, si desarrollamos el aprendizaje situado en secundaria, vamos a poder ejercitar ese lado, ¿no? Ese lado más lógico, ese lado más sensible y más vivencial entre
tu vida y tu conocimiento, que muchas veces en secundaria eso no pareciera, pero sí nos puede ayudar el aprendizaje situado. Y bueno, hemos mencionado un estudio que se dio a un grupo de estudiantes de secundaria en el cual ellos, o sea, se trató de evaluar su nivel de comprensión lectora mediante, haciendo uso del aprendizaje situado, ¿no? Y bueno, se notó que lo que hacen los estudiantes de secundaria es, primero, eh, contextualizar el texto que recibieron con su realidad, ¿no? Y bueno, lo que hicieron después fue compartir las ideas en grupo, ¿no? Como mencioné, es importante tu entorno. Ellos pudieron compartir sus ideas en grupo y además se brindaron sugerencias entre ellos. Bueno, ahora le doy pase a mi siguiente compañero. Muchas gracias, compañera. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las ventajas y desventajas del aprendizaje situado. Hemos encontrado dos ventajas principales, las cuales serían, la primera, tratar de integrar nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Como mencionó antes mi compañera, tanto en inicial, primaria y secundaria, lo que se busca es cambiar ese paradigma que el estudiante debe ser un agente pasivo y debe pasar a ser un agente activo, o sea que él mismo debe involucrarse en lo que vendría a ser su educación, su enseñanza y su aprendizaje, compartiendo con sus compañeros, etc. Y como segunda ventaja tenemos el formar comunidades educativas donde los estudiantes se sientan motivados. Esto produce estudiantes que puedan ser más proactivos, que se sientan motivados por sí mismos a poder aprender hasta incluso fuera del ambiente escolar, fuera del ambiente educativo, por su propia cuenta buscar información, buscar aprender nuevas cosas, ¿no? Sin embargo, hay una desventaja, la cual es que la información que se comparte puede no ser muy precisa, puede no ser la indicada. Como nosotros conocemos, en el aprendizaje situado, nosotros compartimos experiencias, compartimos vivencias, etcétera. Entonces, obviamente tenemos que tener en cuenta que no todas las personas vienen del mismo nivel socioeconómico, del mismo sector, etcétera, por lo que van a haber diferentes variables que influyen en la información que uno percibe o pueda dar. ¿Puedes pasar al siguiente cuestión? Listo, muy bien, muchas gracias. Ahora, continuando con el impacto en la educación sobre del aprendizaje citado, tenemos tres principales críticas, las cuales vendrían a ser, uno, la manipulación de la información. Bien, como mencioné hace unos momentos, cuando nosotros estamos en un círculo, en una comunidad educativa en la cual no existen ciertos filtros para la información que entra, para la información que se comparte, entonces no podemos decir o identificar cuáles son las ideas o la información que se adapte o que sea necesaria aprender, ¿no? Como segunda crítica tenemos que su aplicación en los sectores educativos es buena, sin embargo, no toma en cuenta, o muchas veces no toma en cuenta que existe una desigualdad en ciertos sectores en los cuales se aplica este modelo de aprendizaje. ¿Por qué? Como mencioné antes, las diferentes familias, hogares de donde viene cada uno de los estudiantes puede influir bastante en la manera en cómo se educan, incluso en cómo ellos se alimentan, cómo ellos viven, afecta de manera bastante significativa su aprendizaje, ¿no? O sea, una persona que, que se alimenta bien, que tiene unos padres comprensivos, etcétera, etcétera, puede llegar a comprender muchísimo mejor, puede tener muchas vivencias y mejores vivencias que una persona que tiene problemas de salud respecto a la alimentación, puede, puede, eh, puede causarle esto incluso ciertos trastornos como el trastorno de déficit de atención, ¿no? Y bien, por último tenemos la falta de guía en las comunidades. Si bien existe un profesor, ¿no? El que va a estar guiando al alumnado en general, a los estudiantes en general, nosotros no podemos decir que hay una conducción particular. ¿Qué es lo que quiere decir esto? No hay una educación a cada estudiante que pueda permitir o que pueda verificar
que cada uno de los estudiantes está aprendiendo, que cada uno de los estudiantes está recibiendo la información de manera óptima. Bien, muchas gracias. Esto sería todo por mi parte. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Gracias, compañero. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre los repositorios digitales, ¿no? En la cual estos son sistemas de información que preservan y organizan materiales científicos y académicos, como apoyo a la investigación y el aprendizaje. Como bien sabemos, nuestro grupo y yo hemos desarrollado diversos tipos de metodología, como por ejemplo en la búsqueda de información en diversos tipos de páginas, ¿no? Páginas científicas, las cuales nosotros hemos encontrado Cielo, Redalyc, Scopus, Vianet, etcétera, ¿no? Estas herramientas científicas nos han ayudado a poder comprender y realizar el trabajo de una manera más eficiente y eficaz, ¿no? Sin embargo, para poder definir qué es el aprendizaje situado, ¿no? Hemos indagado en la biblioteca virtual llamada Scientific Electronic Library Online, ¿no? Que muchos los conocen como Cielo, en la cual hemos podido encontrar rica información, ¿no? Demasiada información sobre qué era el aprendizaje situado. Pero decidimos seguir investigando, ¿no? Navegando por internet, ya que no nos conformamos con tan solo una página, ¿no? En la cual encontramos Redalyc, ¿no? Que es un repositorio digital de revistas, ¿no? En la cual dentro de ella tenía también bastante información, que nos permitió poder definir exactamente, ¿no? O ya tener una idea más clara, ¿no? Sobre qué es el aprendizaje situado y también sus teorías relacionadas con dichos autores, como mencionó nuestra compañera. Por otro lado, siguiendo con la elaboración del trabajo, ¿no? Decidimos abarcar sobre la importancia que tiene el trabajo, el aprendizaje situado en el ámbito educativo y qué efectos se podría tener aplicarlo, ¿no? Una herramienta importante que encontramos es un blog, ¿no? Llamado Preescolar Situada, en la cual se ha podido encontrar definiciones, su importancia, características e imágenes que han sido de gran importancia para la elaboración, ¿no? No obstante, como estudiantes samarquinos decidimos continuar con nuestra ambición de seguir investigando, ¿no? Para poder tener más conocimiento sobre este tema y poder plasmarlo en nuestra exposición. Es así que encontramos más sitios web como por ejemplo un artículo, ¿no? Un artículo científico llamado El aprendizaje situado ante una teoría constructivista en la posmodernidad y una revista científica llamada Práctica Pedagógica y Motivación del Aprendizaje Situado. Además, con toda la información obtenida, nuestro interés por la investigación por dicho tema, ¿no? Ha seguido incrementando, en la cual hemos querido saber cómo el aprendizaje situado, ¿no? Se aplica o impacta en los jóvenes de primaria y secundaria de los colegios, como mencionó nuestra compañera. Y para poder responder a esta pregunta, ¿no? Tuvimos que investigar en páginas como Cielo, Vialnet, ¿no? Hasta que llegamos a encontrar una revista científica llamada Aprendizaje Experiencial, ¿no? Y por último, la aplicación del aprendizaje situado en el ámbito educativo, como mencionó nuestro compañero, ha generado una disputa, ¿no? Debido a los impactos o los efectos que esto genera, ¿no? Esta información fue obtenida gracias al trabajo eficaz que nuestro grupo ha desarrollado, investigando en revistas, artículos, blogs, libros, ¿no? Y una de ellas llamada Situated Learning, en la cual se ha podido encontrar los diversos puntos de vista de muchos autores. Muchas gracias. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor, compañera? Siguiente. Eso es todo. Siguiente. Siguiente. Bien. Ahí están nuestras referencias bibliográficas. Eso sería todo por nuestro grupo. Muchísimas gracias por la atención.